La misteriosa muerte de 9 estudiantes en el paso de Atlov, el llamado Expediente X soviético. Larga travesía. Los jóvenes del grupo originalmente eran 8 hombres y 2 mujeres. Se reunieron en la ciudad de Ekaterimburgo, en el centro oeste de la Unión Soviética, el 23 de enero de 1959. Desde allí viajaron en tren hasta Ipdel, al norte de los montes Urales, donde arribaron 2 días más tarde. Esa misma noche llegaron a su lugar de destino, Bisaid, el último asentamiento poblado en el extremo norte. El plan era partir rumbo a Gora Otorten, una montaña cerca de 1200 metros de altura. Supuestamente en la lengua indígena local, el mansi o torten significa no vayas allí. ¿Qué pasó? Algunos investigadores viajaron hasta Visey y realizaron el mismo trayecto hacia la montaña que se cree que hicieron los jóvenes, excepto que en vez de esquíes viajó en motonieve. Un guía local le dijo que es probable que el grupo haya seguido el valle del río y las huellas que dejaban los cazadores indígenas que vivían en esa zona. Tiene que haber sido algo físicamente arduo, porque ellos tenían que transportar todos sus suministros y sus tiendas de campaña. Aquí hace tanto frío que no puedo sentir mi cara, reconocieron los investigadores durante la travesía. En algunos lados te hundes en las nieves. En la noche del 1 de febrero, los estudiantes acamparon en la ladera oriental de la montaña Jolat Siaje, que en mansi significa montaña de la muerte. En esa época del año hay cerca de menos 30 grados bajo cero, cuentan los investigadores. Muchos se han preguntado por qué los jóvenes eligieron este lugar tan expuesto para acampar. No parece un lugar muy sensato para armar una carpa, dicen los expertos. Podían haber bajado por el valle hasta el río donde había agua y madera para hacer fuego. Una teoría es que habían logrado llegar hasta ese punto y no quisieron volver para atrás, pero lo cierto es que el lugar que escogieron fue inusual para un grupo experimentado. Sin noticias. Igor Dyatlov había prometido avisar por telegrama a la universidad cuando el grupo regresara a Visey, lo que se esperaba que ocurriera el 12 de febrero. Al principio a nadie le sorprendió que no regresaran en la fecha prevista, porque era común que el mal tiempo causara retrasos. Pero cuando llegó el 20 de febrero y nadie había sabido nada del grupo por 3 semanas, la familia de los estudiantes encendieron la alarma y el Instituto Politécnico envió un grupo de búsqueda en la zona conformado por estudiantes voluntarios. Los jóvenes hallaron una carpa enterrada en la nieve y en su interior vieron solo objetos, entre ellos varias botas y carne que había sido cortada y colocada en platos como si los esquiadores estuvieran a punto de comer. También descubrieron que la carpa había sido cortada desde el interior. Capaz estaban desesperados por salir, pero ¿por qué?, decían los investigadores. Uno de los estudiantes que participó de la búsqueda hace 60 años contó a los investigadores que halló incluso algo más extraño. Cerca de la carpa vimos huellas congeladas, parecía como si las hubiera hecho personas usando medias o descalzo, detallaron. Las huellas seguían por unos metros y luego desaparecían. Estábamos en shock, recuerda el voluntario. Volvieron a la base para reportar lo hallado. Al día siguiente regresaron y confirmaron sus peores temores. Empezaron a hallar los cuerpos. Algunos vestían solo ropa interior y otros estaban vestidos pero descalzos. La causa oficial de muerte fue hipotermia y congelación, pero algunos tenían heridas graves, pero no tenía nada que ver con el frío. Una de las mujeres tenía un fuerte hematoma en el costado de su cuerpo, que parecía hecho por un garrote. Otro estudiante tenía el cráneo fracturado. Los últimos 4 cuerpos fueron hallados 3 meses más tarde, en una quebrada, cuando la nieve se derritió.
3 tenían heridas fatales, incluyendo uno cuyo cráneo había sido destrozado momentos antes de morir. La otra mujer y los otros hombres tenían fractura en el torso, que solamente podría haber sido provocado por una fuerza enorme, comparable con un choque. Por último, encontraron un detalle macabro. A una mujer le faltaba la lengua y 2 de las víctimas no tenían los globos oculares. Sospechosos. Tatiana, la hermana de Igor Dyatlov, contó que vio la foto de su hermano en su ataúd y que le había llamado la atención que el pelo se le había puesto gris. Todos los padres creían que esta muerte tenía algo que ver con los militares. A la familia se les dijo que nunca sabrán la verdad, así que había que dejar de hacer preguntas. En esa época, si te decían que te callaras, lo hacías y no preguntaba más. ¿Quién o qué pudo haber causado estas muertes en una zona remota y casi despojada de habitantes? La comunidad que vive desde hace miles de años en esa zona hacen esta pregunta. Valerie, una de las líderes tribales cuyo padre participó en la búsqueda de los esquiadores, contó que inicialmente se sospechó de los Mansi porque nadie más vivía en la zona. Se nos acusó a pesar de que la aldea Mansi más cercana está a 100 kilómetros del paso Dyatlov, dijo. Varios indígenas fueron arrestados e interrogados. Algunos testigos indican que incluso fueron torturados. Un libro escrito en 2015 sobre el misterioso caso sugirió que un grupo de cazadores Mansi, drogados después de un ritual chamánico, pudieron haber perdido la cabeza cuando vieron que los estudiantes habían acampado en terreno sagrado. Valerie, la líder tribal, descartó como una fantasía y dijo que si esto hubiera sido cierto, las autoridades lo hubieran metido en prisión. También segura de que todas las teorías sobre zonas prohibidas son un invento de los medios, dice. Otorten significa montaña con vientos remolinos. Aquello de no vayas allí fue un invento de los periodistas o una mala traducción, afirmó. La teoría del cohete. Muchos comparten la teoría del cohete, que en aquellos tiempos, en plena época de la Guerra Fría, la Unión Soviética era líder en producción armamentista y espacial. Se cree que un cohete cayó en la zona y envenenó al grupo. Son muchos los rusos que creen que el Estado encubrió lo que pasó en este caso. Incluso el expresidente Boris Yeltsin, también graduado del Instituto Politécnico de los Urales, creía que algo inusual había pasado. En 1990, cuando la Unión Soviética empezó a resquebrajarse, el primer investigador del caso, Lev Ivanov, reveló a un diario que durante su trabajo había recogido varios testimonios de personas que habían visto bolas de fuego en el cielo. También se pudo comprobar que en las primeras evaluaciones post-mortem había revelado la presencia de radiación en la ropa de las víctimas. También se señaló que agentes de la KGB, la inteligencia soviética, habían participado de los exámenes y que estaban preparados para evitar la contaminación radiactiva. Por otra parte, se señaló que también habían hallado varios animales muertos en la zona donde se encontró a los estudiantes y dijo que se prohibió la caza y el uso de agua en esa zona por 4 años, datos que fue confirmado por la comunidad Mansi. Otras teorías. Aunque la teoría de una explosión o caída de un cohete son verosímiles, también persisten algunas hipótesis menos creíbles. Una de esas hipótesis es el abominable hombre de las nieves, más conocido como el Yeti. También hay quienes creen que se trató de una abducción extraterrestre. En total, se estiman que circulan 75 explicaciones diferentes sobre lo que pudo haber ocurrido. Este interés persistente fue lo que llevó a las autoridades rusas a anunciar la reapertura de la investigación en febrero pasado, en ocasión del 60 aniversario de los hechos. Sin embargo, los investigadores aclararon que solo indagarán 3 posibles causas, todas relacionadas con el clima extremo. Fue
o una avalancha, o un bloque de nieve, o un huracán. Esas son las 3 teorías posibles causas que puedan estar relacionadas con el clima. A la hermana de Igor Dyatlov, Tatiana, ninguna de estas posibilidades la convence, porque no explica las evidencias más raras que se encontraron. Sin embargo, muchos en Rusia consideran que no importa que concluyan los investigadores hasta que se exhuman los cuerpos de las víctimas, algo que no se planea hacer. Nunca se podrá saber la verdad. Y aún así, es probable que nunca se ponga fin completamente a las teorías conspirativas en torno a este viaje tan misterioso.